continuamos estudiando el libro de los Hechos. Ya casi lo terminamos. Qué rápido se nos fue el tiempo, ¿verdad? Y estábamos hablando la semana pasada acerca del capítulo 25 y vamos a recapitular un poquito. El pastor nos enseñaba que un nuevo gobernante se estaba haciendo presente, ¿verdad? Que era el gobernante Festo. Y cuando hicieron ese cambio de gobierno, aparece el rey Agripa, ¿verdad? Y obviamente Festo, para quedar bien con Agripa, pues organiza una cena de gala. Imaginemos que es una cena de gala la que él está organizando para honrar al rey Agripa. Y a mí me llamó mucho la atención cómo el rey Agripa, él no venía para ver al apóstol Pablo. Él venía para socializar un poco con el gobernador Félix. Y Félix le empieza a hablar acerca de lo que Pablo estaba diciendo, ¿verdad? Acerca de que Pablo predicaba a un hombre que hacía ya algunos años había muerto, pero que ahora Pablo estaba asegurando que estaba vivo. Y eso le llamó la atención a Agripa, ¿verdad? Y dijo, a ver, yo quiero oír a ese hombre hablar. Fue eso lo que abrió la puerta para que Pablo se presentase al rey Agripa. Ahora vamos hacia el capítulo 26. Y en esta noche te voy a pedir que oremos. Hemos orado y le hemos pedido a Dios, pero quiero pedirte que volvamos a levantar una oración para que el Señor nos ayude a entender, a aceptar su voluntad muchas veces para nuestras vidas. Yo mientras estudiaba me ponía a pensar todo lo que Pablo estuvo pasando y no fue fácil para que se pudiera cumplir la profecía que Jesús le había dado. Amén, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Dios, te damos gracias porque tenemos la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que así como se cumplió tu propósito en Pablo, Señor, aunque no fue el proceso más fácil, más rápido, Señor, pero él estuvo firme, estuvo fiel, creyendo en todo tiempo, en todo momento que tú estabas con él, que tú le guardarías, Señor, que tú le sostendrías, Señor, y que tú lo llevarías, Señor, a hablar de tu palabra, Señor, a gobernantes, a reyes, Señor. Padre, que así mis hermanos y yo estemos en paz, estemos confiados, Señor, en que tus propósitos se cumplirán en nuestras vidas, Señor, aunque muchas veces el proceso no sea fácil. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que siempre estemos confiados en ti, porque tú eres el Dios que sabe hacer todas las cosas bien y porque tú sabes que todas las cosas ayudarán para bien conforme a tu propósito. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si yo tuviera que darle un título a este capítulo, quizás le daría un testimonio y no una defensa. El apóstol Pablo, es impresionante ver cómo él valoraba cada oportunidad que tenía para predicar el evangelio. Y yo creo que eso nos reta a ti y a mí, ¿verdad? Porque muchas veces cuando no necesariamente estamos ante reyes, pero Pablo nos enseñó que él enseñaba el evangelio a los judíos, a los gentiles, a los gobernantes y hasta a los reyes, ¿verdad? Y nosotros queremos estar delante de reyes, pero cuando vemos a alguien común y corriente, hablamos de todo menos del evangelio. Y el apóstol Pablo aprovechaba cada oportunidad que él tenía para hablarles de un Cristo resucitado. En este capítulo 26 vamos a ver acerca del testimonio de Pablo. Él no hace una defensa, él habla de su encuentro personal con Cristo. Esto fue una declaración
con un propósito muy específico. Pablo quería ganar al rey Agripa para Cristo. En este capítulo es una de las más grandes obras literarias y vamos a comenzar leyendo el primer versículo. Y me llama la atención porque el título dice: el testimonio de Pablo ante el rey Agripa. Dice así: entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Vemos claramente que la profecía que Jesús le dio a Pablo en Hechos 9:15 se está cumpliendo. ¿Cuál fue esta profecía? Dice: instrumento útil y escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel, y le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo estaba viendo que la profecía que Jesús le había dado en aquel momento cuando se le apareció yendo a Damasco se estaba cumpliendo. Quiero aclarar que el apóstol Pablo no estaba siendo procesado. Esto no era un juicio, era más bien la oportunidad para presentarle al rey Agripa aquel hombre que hablaba de Jesucristo, aquel hombre que hablaba de la resurrección. Recordemos que Pablo claramente hizo una apelación y fue: yo apelo al César, ¿verdad? Entonces ellos tenían que esperar hasta que él llegara con el César para empezar el juicio. Pablo no trató de defenderse. ¿De qué lo estaban acusando? De alborotador, ¿verdad? Lo estaban acusando que iba en contra de todas las leyes judías, ¿verdad? Pero él no emitió ninguna defensa, porque él sabía perfectamente que en ningún momento él había quebrantado ninguna ley, que al contrario, que lo que se proclamaban los sacerdotes, los judíos, se estaba cumpliendo. Ya se había cumplido la venida del Mesías, la muerte y la resurrección, ¿verdad? Entonces él no tuvo necesidad de defenderse, porque sabía que las acusaciones que habían en contra de él no eran ciertas. En ese momento yo quiero que te traslades al momento que estaba viviendo Pablo. Recordemos que era una cena donde la gente importante de Cesarea estaba asistiendo, ¿verdad? Gobernantes, principales, soldados, y era todo el glamour, ¿verdad? Era como la alfombra roja, ¿verdad? Que la gente llegaba con sus mejores vestidos, con sus mejores trajes. Imagínate al rey Agripa con un vestido, una capa color púrpura, a su esposa Berenice con las mejores joyas. Me imagino ese lugar impresionante, lleno de tanto lujo. Y sin embargo, cuando hacen el anuncio de que pase el preso, se presenta un hombre ya de avanzada edad, con un aspecto no muy llamativo, ¿verdad? Con ropa de preso, con unas cadenas puestas en las manos, mas sin embargo había algo muy especial en él. Había una luz que brillaba en su rostro, una paz que describía lo que él tenía, ¿verdad?, en su corazón. Aunque él permanecía encadenado, quiero hacerte una diferencia. Se presenta ante un rey que ni siquiera tenía la capacidad de dejarlo en libertad. Un rey que tenía una corona, pero a la vez estaba preso de sus pecados, ¿verdad? Y a lo mejor Pablo tenía una ropa insignificante, a lo mejor él tenía cadenas que físicamente mostraban que él estaba preso, pero por dentro estaba libre. Había sido libre de todos sus pecados, porque ahora tenía a Cristo en su corazón. Amén.
Qué contraste el de Agripa con Pablo. Pablo estaba en paz, estaba lleno de gozo porque tenía en él la verdad. Agripa era un hombre muy inteligente, un gran personaje en ese momento. Y podemos preguntarnos, bueno, ¿y quién fue Agripa? Bueno, Agripa era un gobernante de Judea en la época del dominio romano. Y él, quiero que pongas mucha atención en lo que te voy a decir, él ejercía el judaísmo. Esto es un punto muy importante para lo que vamos a ver más adelante. La dinastía de Agripa era herodiana. Para que te des cuenta, su bisabuelo fue Herodes el Grande y su padre fue Herodes Agripa I. Y esto va a tener mucho que ver en lo que te voy a mencionar más adelante. Pablo, lejos de estar cansado, así como decir, bueno, ay, otra vez me voy a presentar ante alguien, porque recordemos que número uno se presentó ante una multitud furiosa que lo quería matar, ¿verdad? Después se presentó ante el tribuno, Claudio Lisas, que fue el que lo transfirió a Cesarea, bien protegido con soldados, con flecheros, ¿verdad? Después, llegando a Antipas, en Cesarea, se presentó ante el gobernador Félix. Después le apareció un abogado, ¿verdad? Que era Tértulo, el que estaba a favor de Ananías y de todos los principales sacerdotes. Luego se aparece enfrente de Festo, que era este nuevo gobernador, y estando ahí aparece el rey Agripa. Yo creo que si a nosotros nos tocara algo así, digamos, otra vez, qué cansancio, ¿verdad? Ya, que me dejen en paz. Pero no, el apóstol Pablo aprovechó cada oportunidad. Lo mismo que le dijo a esta multitud de personas, se lo dijo a Claudio Lisas, se lo dijo a Félix, se lo dijo a Tértulo, se lo dijo a Festo, y ahora viene delante del rey Agripa y es lo mismo que le va a decir. Pero en este discurso no es la defensa de Pablo, más que nada es una súplica hacia el rey Agripa para que él pueda creer en el evangelio. Vamos al versículo 2. Dice, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, que haya que defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas que soy acusado por los judíos. ¿Qué eran esas cosas? De alborotador, ¿verdad? De ir en contra de la ley. Mayormente dice, porque conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Definitivamente este discurso fue la obra maestra de Pablo. Y quiero que pongas mucha atención porque estuvo muy bien articulado. Él empezó con una introducción muy cortés, con respeto, ¿verdad? Después, vamos a ver más adelante cómo él da una reseña de su vida, de cómo era, de su juventud. Después, apela a la conversión del rey Agripa. Todo lleva un proceso. Y por último, él va a realizar su último intento para alcanzar a este hombre, Agripa, para el Señor Jesucristo. Vamos a leer de corrido el versículo 4 hasta el 23. Dice, mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que desde el principio, si quieren ellos testificarlos conforme a la más rigurosa de la secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite entre los muertos? Yo ciertamente había creído
mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en las cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto, muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? El Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén, y haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer, ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. ¿Por qué leímos este texto interrumpidamente? Porque creemos que no tenemos nada que añadirle. Pablo les había explicado acerca de lo que él era, de lo que él hacía. Él perseguía a los cristianos, pero una vez que Jesucristo mismo se le revela, se le presenta, él cree. El rey Agripa conocía acerca de estas profecías, porque él era judío. Por eso es que él está explicando todo esto. Y vemos que este discurso está tan bien articulado que no tenemos nada que comentar. Pero notemos que en el versículo 4 dice: mi vida desde mi juventud. ¿Cómo era yo? Luego llegó casi enseguida el tema de la resurrección a Cristo, ¿verdad? En cualquier momento agarró y tuvo la oportunidad, le empezó contando de su vida, cómo era, y cuando menos se dio cuenta, ya le estaba hablando de Jesucristo. Pablo era un perseguidor del camino, ¿verdad? Él tal vez, los historiadores pueden decir que ejercía un rol fiscal, ¿verdad? Era él el que levantaba y daba el voto para que mataran a los cristianos. Pablo recibió una comisión muy especial por Jesús y la estaba cumpliendo al pie de la letra. Cuando dice dura cosa es dar coces en contra del aguijón, era una expresión muy utilizada por los judíos que significaba luchar en contra de la dirección establecida por Dios para tu vida o para la vida de alguien más. Muchas veces nosotros tenemos la oportunidad de hablarles de Cristo a otras personas y no aprovechamos la oportunidad. Yo no sé cuántas veces a ti te ha pasado que estás enfrente de alguien que tiene la necesidad de ser salvo y nosotros hablamos de todo menos de Cristo.
Y yo creo que hoy es un ejemplo tan tangible el que Pablo nos da al enseñarnos que él no desperdició ninguna oportunidad. Pablo obedeció claramente a la visión. Pablo no se puso a hablarle al rey Agripa de sus viajes misioneros, de a dónde iba, qué hacía. No, él se puso a hablarle claramente de la meta de su ministerio. Y era que los gentiles, que los judíos se arrepintiesen, que tuvieran un cambio de dirección, un cambio de pensamiento, un cambio de sentimiento, y que a la vez se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ese debe de ser nuestro mensaje hacia las personas que conocemos, que tengan un arrepentimiento genuino, que al escuchar el Evangelio ellos puedan tener un cambio de mentalidad, un cambio de sentir, y que empiecen a producir obras dignas de arrepentimiento. En Corintios 2:2, Pablo escribió su primera carta diciendo: pues no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. ¿Cuántas veces no se acercan los hermanos y dicen: oye, ¿quieres aceptar a Cristo para que todo vaya bien, para que seas feliz? Ese no es la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es: Cristo vino, murió por ti, por tus pecados. Esa es la principal razón por la que Jesucristo vino a esta tierra, a morir por nuestros pecados. Y si tú le crees, tú eres limpio. Si tú le crees, si tú te arrepientes de esos pecados y cambias tu estilo de vida, vas a tener un profundo arrepentimiento, te vas a convertir a Él y vas a empezar a producir obras dignas de arrepentimiento. No es que, mira, no pasa nada con lo que hayas hecho. Cree en Cristo y te va a ir bien, tus negocios van a prosperar, tu matrimonio se va a arreglar. Le hablamos de otras cosas a las personas menos de la obra principal que Cristo vino a hacer en esta tierra. Más tarde en esa misma carta, en 1 Corintios 15:6, el apóstol Pablo resume lo siguiente: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En esa misma carta relató la experiencia que tuvo él en el camino hacia Damasco. En Filipenses 3 del 7 al 8 dijo también: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he tenido como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Aquí mismo Pablo aprovecha para decirle al rey Agripa: a mí me encomendaron predicarle a los judíos primeramente y segundo a los gentiles. Es nuestra responsabilidad predicar el Evangelio. Desde el principio Pablo afirmó claramente al rey Agripa y a toda la multitud, porque el punto era el rey Agripa, pero había más gente alrededor, más personas escuchando. Yo me imagino que a lo mejor en la ciudad de Cesarea la gente decía: oye, vino el rey Agripa y le van a presentar al preso, a Pablo, a ese loquito que anda hablando de que un hombre murió y resucitó. Y a lo mejor muchos querían estar en ese lugar. Me imagino a la gente amontonándose para poder estar en ese lugar. Y ese lugar a lo mejor estaba lleno de gente. Y Pablo lo sabía. Pablo sabía que el punto era hablarle al rey Agripa, pero más de uno iba a estar escuchando ese mensaje también. A veces yo he tenido la experiencia
de que a veces yo le hablo a alguien de la palabra de Dios y hay otro que está escuchando, ¿verdad? Por detrás. Y a lo mejor al que yo le estaba hablando ni caso me hizo, ¿verdad? Ni por enterado de lo que yo le estaba diciendo. Pero el que estaba atrás me dice, oye, a ver, ¿qué estabas diciendo? No sé si me entienden lo que les estoy tratando de explicar. Me imagino que este era el caso de Pablo. Le estaba hablando al rey Agripa, pero a la vez estaba hablando a otras personas. Y el Espíritu Santo les estaba revelando a lo mejor a otras personas, a lo mejor a los sirvientes que estaban atendiendo las mesas. No lo podemos saber, pero él predicaba el Evangelio. Diciendo estas cosas vamos al versículo 24. Diciendo estas cosas en su defensa, salió Festo a gran voz y dijo: estás loco, Pablo, muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. ¿Cuántas veces no te van a llamar loco por decir la verdad, por hablar de la palabra? No eres el único, no eres el primero. A Pablo se lo dijeron: estás loco, Pablo, por hablar la verdad, por decir las palabras con cordura. Y él no se molestó, él no se puso a insultar a Festo. Por el contrario, continuó apelando al rey Agripa, hablándole acerca del Evangelio. Yo creo que es un gran ejemplo para nosotros, ¿verdad? Cuando tú sientes a lo mejor predicar el Evangelio y te cohibes para que los demás no piensen que estás loco. Fue una de las cosas que a mí me detuvo mucho con mi familia para predicar el Evangelio, porque ellos sí pensaban que yo estaba loca, ¿verdad? Pero Pablo no fue algo que lo detuviera. Él continuó. Y Festo fue un ejemplo de alguien que estaba completamente cegado por Satanás, que no tenía la capacidad de comprender la resurrección de Jesús. En esos tiempos, ninguna persona aparentemente cuerda, entendida, podía comprender que un hombre muriera y resucitara. Por eso es que a ellos les hacía como un cortocircuito en la cabeza, porque no era algo que ellos pudieran entender. Y dime si hoy a lo mejor muchos pueden creer que sí, que Cristo es el Hijo de Dios, que vino a la tierra, que murió y que resucitó. Pero ¿qué pasa cuando nosotros les hablamos de otros temas que también están en la porción de la palabra? Como que Jesucristo va a venir por su iglesia, como el que acepta el Evangelio irá con él y el que lo rechace irá al infierno. Cuando yo hablo con mi familia y les digo: si ustedes no aceptan a Cristo, se van a ir al infierno. No me lo dicen directamente: estás loca, pero me lo dan a entender. El decir la verdad siempre va a concluir con algo: estás loco. Y Festo fue una persona que no pudo comprender, que no pudo entender que un hombre muriera y resucitara, y concluyó diciéndole al apóstol Pablo: estás loco. Pero Pablo, de una manera muy cortés, muy gentil, le contestó, ciertamente con una tranquilidad que a mí me sorprende, ¿verdad? Le dijo: gobernador Festo, no estoy loco, prácticamente parafraseando. Y él continuó hablándole al rey Agripa y le formula la siguiente pregunta en el versículo 26. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa? Veamos pues
la respuesta que Agripa le respondió a Pablo en el versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poquito me persuades de ser cristiano. Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que hoy me oyen, fuises hechos tal cual soy, excepto de estas cadenas. Ya sabemos que Agripa era judío, ¿verdad? Y Pablo sabía que él aceptaba el mensaje de los profetas, porque recordemos que todo judío aceptaba a los profetas, aceptaba la ley de Moisés, ¿verdad? Cuando Pablo le hace esta pregunta, es porque Pablo también conocía la ley de Moisés, conocía lo que los profetas habían escrito y sabía que tanto la ley de Moisés como lo que los profetas habían dicho estaba apuntado ¿a quién? A Cristo. Por eso le dice: tú conoces eso, tú sabes que lo que estoy diciendo es verdad, tú sabes que lo que yo estoy predicando es la conclusión del Antiguo Testamento, de lo que Moisés y los profetas han predicado, han dicho. Sabía que el camino era el desarrollo y el cumplimiento del Antiguo Testamento. El rey Agripa no podía negar que no sabía lo que los profetas habían escrito. No podía negar delante de esa multitud lo que decía la ley de Moisés. Pero el rey Agripa tenía presiones políticas. Estaba sobre él las presiones religiosas también. Y este tipo de presiones no le permitieron creer lo que Pablo estaba diciendo, lo que Pablo estaba predicando. El rey Agripa no estaba preparado para creer en Cristo, en ese hombre que había muerto y que había resucitado. Y muchas veces nos pasa eso también cuando llevamos el mensaje de salvación a alguien. Muchas veces nosotros vamos con entusiasmo, como seguramente el apóstol Pablo lo estaba haciendo. Pablo les estaba predicando de una manera apasionada lo que él había vivido, lo que él había experimentado. Pero ni aún eso pudo convencer al rey Agripa. El rey Agripa no pudo entender, y por eso le dice: por poquito me persuades, por poquito me convences de ser cristiano. Y yo creo que hay muchas personas a las cuales tú y yo les hemos podido predicar el evangelio, y vienen y se sientan y te escuchan con mucha atención, pero al final concluyen en algo: no aceptar a Cristo. Y yo quiero explicarte algo en este momento. ¿Sabes qué es casi ser cristiano? Por un casi tú no vas a ser salvo, o nadie va a ser salvo por si acaso soy cristiano. Esto habla de una totalidad. O eres o no eres. O le crees a Cristo o no le crees. O lo aceptas o no lo aceptas. O le obedeces o no le obedeces. Pero no puedes andar como que sí, como que no. O confías en Cristo o no confías en Él. O crees que Jesucristo es tu Salvador o no lo es. Solo hay dos opciones en las que podemos elegir. No te puedes quedar en medio. Muchas personas escuchan lo bonito y dicen: no, pues sí, y esto. Pero a la mera hora de tomar una decisión, puede más la presión de la familia, el qué dirá la familia, qué dirán mis amigos, que el poder aceptar el mensaje de salvación. No hay una posición intermedia que tú y yo podamos tomar.
En ningún caso puede ser la opción de casi. Ningún teólogo puede explicar cuán amplia es la salvación. Pero la palabra sí nos dice, o eres o no eres. Y en Apocalipsis la Biblia nos dice, o eres frío o eres caliente, porque a los tibios los vomitaré. Vemos cuán verdad es el poder tomar una decisión clara. Este era el hombre que había sido fariseo, Pablo. Había sido orgulloso, había sido celoso de su religión, pero unos pocos años antes también había encarcelado a muchos cristianos. Había dado su voto para que estos fueran muertos. Sin embargo, él rechazó todo eso. Él tuvo un momento crucial en el que tuvo que decidir: o sigue a Cristo o sigue en su mismo estilo de vida. Y él decidió seguir a Cristo, decidió ser obediente a lo que Jesucristo le estaba presentando en ese momento. Yo no veo que Pablo le hubiera dicho a Jesús: bueno, espérame tantito y mañana te respondo, ¿verdad? En el momento en que él tuvo esa visión, algo se produjo dentro de sí y fue un cambio, fue un arrepentimiento genuino, fue un cambio de dirección. Antes perseguía, los mataba a los cristianos, y ahora recibe a Cristo y se dedica a predicar su evangelio, se dedica a predicarlo a Él. Por eso es que él, como él estaba experimentando este arrepentimiento, esta conversión en su vida, él quería que todo mundo se volviera cristiano. No sé si a ti te ha pasado eso. Cuando tú realmente experimentas un arrepentimiento genuino y una conversión genuina, tú quieres que todo mundo sea cristiano. A mí me ha pasado. El Señor ha tenido que trabajar muchas cosas en mi matrimonio y nos ha tocado duro a mi esposo y a mí. Pero hemos cambiado ciertas direcciones que en nuestro matrimonio estaban mal. Y como sabemos que el Señor ha restaurado nuestro matrimonio, cuando tenemos la oportunidad de estar con matrimonios, nosotros le predicamos a Cristo y les decimos: si tú eres obediente, si tú atiendes a la palabra, el Señor va a obrar en tu matrimonio. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos experimentado. Pero cuando tú no te has arrepentido y no hay una verdadera conversión, ¿qué te puede apasionar para predicar a Cristo? Y Pablo estaba diciendo eso: yo me arrepentí y me he convertido. Y por eso él se apasionaba y deseaba que todo mundo tuviera a Cristo en sus corazones, que todo mundo se arrepintiera de sus pecados, que cambiara de dirección y que empezara a producir obras dignas de arrepentimiento. Yo creo que podemos preguntarnos: ¿realmente estoy haciendo esa labor? ¿Estoy predicando a Cristo apasionadamente? A mí me encanta enseñarle a los niños, porque los niños ahí adentro están así, atentos. Y uno les pregunta lo que les acabó uno de enseñar y ellos contestan. Y a mí me apasiona enseñarle a los niños, aunque son un poquito inquietos. Pero me apasiona porque yo sé el valor que tiene depositar esa palabra en sus corazones. Yo sé que no les estoy leyendo una historia más como en las escuelas. Yo sé que les estoy hablando de Cristo. Y que sé que si ellos creen a ese mensaje de salvación, ellos van a ser salvos. Y yo deseo, no sé si los padres que están aquí, no sé si como iglesia, tú deseas que cada niño sea salvo. Cuando uno ve, y yo puedo
puedo entender hasta cierto punto lo que Pablo estaba sintiendo en ese momento. Querer que toda esa multitud embriagada de lujos, de joyas, pudiera creer en el Evangelio. Que ese rey que tenía mucha autoridad fuera libre, porque él tenía autoridad en ese pueblo, en Cesarea, en Judea, pero no tenía autoridad para liberarlos de sus pecados. Y Pablo estaba deseando eso con todo su corazón, que ellos tuvieran una relación personal con Cristo. Yo no deseo que los niños solo sean entretenidos ahí adentro. Yo deseo que ellos puedan tener una relación genuina con Cristo. Ese es mi deseo. El versículo 30 dice: cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que estaban ahí sentados con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaba entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César? Agripa conocía la ley, conocía a los profetas, y como un hombre muy inteligente y sabio, sabía que no había nada de lo que se le pudiera juzgar a Pablo, porque lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Pero como Pablo había apelado al César, no se le podía soltar. Él también sabía que no se le podía dar muerte a Pablo sin que él llevara un proceso de juicio. Y vemos cómo Pablo deseaba con una pasión la libertad del rey Agripa, aunque él era el que estaba preso. Qué ironía, ¿no? Él estaba preso, pero él estaba deseando la libertad espiritual del rey Agripa. No sé si te ha pasado a ti que alguna vez le compartes a alguien el mensaje, deseando que esa persona sea libre de sus pecados, sea libre de todas sus cargas, de todas sus angustias, pero nada más no pasa nada. Yo creo que como el apóstol Pablo, en lo que a nosotros respecte es predicar el Evangelio, ese Evangelio de verdad. Y el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. En la carta de los Romanos, Pablo expresó un anhelo profundo por ir a Roma y les pidió a cada creyente que orara para poder llegar ahí con bien. En Romanos 1, 10, 11 dice: rogando que de alguna manera, si es la voluntad de Dios, tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicarnos algún don espiritual a fin de que sean fortalecidos. No había duda de que este viaje de Pablo iba a ser prosperado. ¿Usted piensa lo mismo? ¿Piensa que sí iba a ser prosperado? Sí, porque era el propósito de Dios. Y aunque surgieron algunos inconvenientes como el naufragio que sufrieron, al final de cuentas se cumplió el propósito de Dios. Y la próxima semana vamos a estar concluyendo el libro de los Hechos y vamos a ver cómo él se presenta delante del César. Y yo quiero pedirte en esta noche que te pongas de pie. Yo creo que la esencia del mensaje de Pablo no era defenderse, era predicar a Cristo resucitado. Es un gran ejemplo el que Él nos ha dado, que lejos de que tú y yo cuando estemos delante de alguien podamos defendernos, aprovechemos la oportunidad para predicar a Cristo. Que nos apasione predicarlo a Él. Que si en algún momento tú no has tenido esa necesidad de predicarlo,
Sea el Espíritu revelándote a ti lo importante que es predicar el Evangelio. Vamos a inclinar nuestros rostros, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú nos enseñas que cuando tú tienes un propósito para nosotros, Señor, tú lo terminas, tú lo concluyes, Señor. Tú, Señor, le diste una profecía al apóstol Pablo, Señor, diciéndole que lo llevarías delante de gobernadores, de reyes, y tú lo cumpliste, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo que el apóstol Pablo nos enseña acerca del arrepentimiento, acerca de la conversión, Señor. Y como él había experimentado esa obra tan maravillosa en su vida, Señor, él deseaba desde lo profundo de su corazón que todos se convirtieran a ti, que todos creyeran en ti, Señor. Padre, eso a nosotros nos impulsa, a la vez nos confronta, nos exhorta, Señor, a predicar tu mensaje, a predicar tu evangelio, Señor, un evangelio no adulterado, Señor, un evangelio de verdad, Señor, a cualquiera que se nos acerque. Que así como Él aprovechó cada oportunidad, Señor, para predicarte a ti, así mis hermanos y yo podamos aprovechar cada oportunidad que tengamos para predicar tu evangelio, para llevar, Señor, esas noticias de salvación, Señor, a hogares, a familias, a niños. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Te damos gracias, Dios. Te pedimos, Señor, que en esta noche lleves con bien a mis hermanos, que los guardes, Señor, que los llenes, Señor. Si hay alguien que esté enfermo, que tú los sanes, Padre. Si hay alguien que tiene alguna necesidad física, espiritual, Señor, que tú suplas para ellos, mi Dios. Si alguien está caído, Señor, renueva sus fuerzas, levántalo, Padre, porque sabemos que todo obra para bien a los que te aman, Señor. Así como tú obraste de una manera especial en la vida del apóstol Pablo, Señor, así tú obrarás en nosotros a fin de cumplir tus propósitos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.